Hola, mi nombre es Ludivina y hoy les quiero hablar de este libro que se titula Cuando no deseo a Dios, la batalla por el gozo, de John Piper. John Piper es un pastor que posee un doctorado en teología en la Universidad de Múnich y es profesor y fundador del ministerio de Siren God y rector de Bethlehem College and Seminary. Se desempeñó durante 33 años como pastor de Bethlehem Baptist Church en Minneapolis y es autor de más de 50 libros, entre ellos No desperdicies tu vida, que les recomiendo altamente, y Dios es el Evangelio. Bueno, en este libro, ¿qué es lo que vamos a ver? Resulta extraño hablar de la batalla por el gozo, cuando se prefiere algo por encima de Cristo. Nos encontramos ante la presencia del pecado y se debe de luchar. Es decir, cuando nuestra inclinación es más hacia las cosas de este mundo, hacia las cosas terrenales, aunque no necesariamente estas tienen que ser malas, esto es indicio de que estamos deseando más otras cosas que a Dios. Preferir los placeres del dinero, el poder, la fama o el sexo por sobre las delicias a la diestra de Dios no es una opción. Es una gran maldad. Puede sonar exagerado, pero es que así es realmente. Solamente una persona que es transformada y renovada día con día por el Espíritu Santo puede entender esto. Como nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la forma en que nosotros podemos entender qué es lo que le agrada o no le agrada a Dios es leyendo la Biblia y teniendo comunión con Cristo todos los días al orar, leer la Biblia, ayunar y otras disciplinas espirituales. Este libro lo que nos viene a mostrar es de cuántas maneras nosotros batallamos en este mundo por el gozo. El gozo no es algo que vamos a tener porque nosotros queramos o lo que nosotros podamos generar dentro de nosotros, porque la Biblia dice que el gozo es un don de Dios. Se nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nos dice también en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que el Señor quiere que nosotros nos regocijemos y tengamos gozo en Él. Entonces nosotros, al tener al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros como cristianos, vamos a tener este regalo que es de Dios, que es el gozo. Y bueno, el autor, John Piper, nos dice en su capítulo, en el capítulo de su libro que se titula precisamente El gozo en Dios es un don de Dios. Dice, hacer nosotros mismos lo que por nosotros debe hacerse. Ese es el subtítulo de este capítulo. Y bueno, nos dice aquí, el título de este capítulo es una buena noticia para los que no tienen esperanza y una mala noticia para los autosuficientes. O dicho de otra manera, es liberador y devastador. Libera de la desesperanza a la persona que sabe que no puede obligarse a desear lo que no desea. Suena bastante complicado, ¿verdad? Pero conforme vamos leyendo, el autor nos va explicando parte por parte a qué se refiere todo esto. Y devasta la presunción de la persona que piensa que todas sus responsabilidades están bajo su control. Aquí nos referimos muchas veces a las personas que son legalistas, que piensan que todo viene a ser un esfuerzo de sí mismo. Y no es un esfuerzo de nosotros, ni siquiera nosotros pudimos salvarnos a nosotros mismos, es algo que Dios hace en nosotros. Por ejemplo, nos dice el autor C.S. Lewis, a quien cita mucho John Piper, no tenemos control sobre el gozo y muchas veces lo tenemos sobre el placer. Mas el fruto del Espíritu es gozo. Gálatas 5:22. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7.
Entonces en cada uno de sus capítulos vamos a tener algunas citas de otros autores como C.S. Lewis, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, que es otro autor que él cita mucho, y también vamos a tener versículos que reafirman lo que se está diciendo aquí en el libro. Y nos continúa diciendo, el gozo en Dios es un don gratuito, no un logro alcanzado por el ser humano. Eso es verdad, pero no es bíblico decir que las únicas virtudes que Dios puede exigir de mí son aquellas en las que me desempeño bien. Si soy tan malo que no me puedo deleitar en lo que es bueno, esta no es razón para que Dios no me pueda ordenar amar lo bueno. Si estoy tan corrompido que no puedo disfrutar lo que es infinitamente bello, esto no me hace menos culpable de desobedecer el mandamiento de deleitarme en Dios. Salmo 37, 4. Me hace más culpable. Más adelante nos dice que el profeta Jeremías nos enseña, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El rey David se remonta a su nacimiento al considerar su condición. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Esta corrupción innata es tan severa que Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Entonces, el autor nos sigue hablando de qué es lo que nos está estorbando siempre para poder tener un gozo continuo con Dios. Y esto va a ser durante toda nuestra vida aquí en la tierra, porque vamos a estar siempre batallando contra nuestra carne, contra las acechanzas del diablo, contra el mundo. Entonces tenemos que estar siempre firmes en la batalla, porque por si no se han dado cuenta, esta es una batalla, es una guerra espiritual. En otro capítulo de este libro que se titula La batalla por el gozo, es una batalla para poder ver, apreciar a Dios con los ojos del corazón y los oídos físicos. Y cita aquí a Jonathan Edwards, que dice, la perfecta felicidad del hombre consiste en disfrutar de Dios. Pero no es posible que el hombre disfrute de Dios solo con aquellas cosas que recibe cuando nace por primera vez. Por esto es necesario que el hombre nazca otra vez. Después nos cita 2 Corintios 4:4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el Salmo 34:8 nos dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Y bueno, a lo largo de este libro vamos a encontrar muchas herramientas y cosas que debemos de considerar para tener gozo en nuestra vida. El autor John Piper nos va explicando muchas cosas de las que nosotros podemos echar mano. Por ejemplo, la oración es tan importante para que nosotros podamos tener esta comunicación con Dios y gozarnos en Dios. Y dice, no debemos descansar solo en que se nos predique, sino que debemos llegar a ser buenos predicadores a nuestra propia alma. También nos habla de que muchas veces nuestra infelicidad, nuestra sensación de no tener gozo en nuestra vida, es porque pasamos más tiempo escuchándonos, o sea, nuestros pensamientos, de lo que pasamos tiempo hablándonos a nosotros mismos acerca de las verdades que están en la Biblia. Entonces es importante que nos prediquemos la palabra de Dios a nosotros, todos los días, porque todos los días estamos expuestos a nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son muy engañosos. Entonces debemos de controlarlos a través de la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para llevarnos gozosamente a la salvación final, si nos lo predicamos a nosotros mismos. Martin Lloyd Jones, 1899-1981, enfatizó esta verdad. Y bueno, él escribe, la mayor necesidad de nuestro tiempo es una iglesia avivada y gozosa. Nada es más importante que el hecho de que debemos ser librados de una condición que da a las personas que nos miran la impresión de que ser cristiano es una manera de ser infeliz. Estar triste, ser morboso y que el cristiano es alguien que desprecia los deleites y vive días agobiantes. Muchas personas realmente piensan eso de nosotros. Los cristianos muchas veces parecen estar perpetuamente faltos de acción y muchas veces dan esta apariencia de infelicidad, falta de libertad y ausencia de gozo. No hay duda alguna de que esta es la razón principal por la que muchas personas han dejado de estar interesadas en el cristianismo. Y bueno, también más adelante nos da un capítulo de que muchas veces
Muchos cristianos están, digamos que bajo una cierta influencia de desánimo, pasan muchos días con desánimo, con tristeza, con depresión, y a veces ellos mismos sienten esta gran carga pesada sobre ellos y se sienten culpables por tener todas estas situaciones sabiendo que son cristianos. Pero esto también se puede deber a muchas circunstancias. Algunas de ellas deben de ser tratadas médicamente. Pero en este libro se nos explica cómo nosotros vamos a estar batallando siempre por este gozo durante toda nuestra vida. Y cada capítulo nos va mostrando cómo podemos escudriñar en la Biblia lo que nosotros requerimos para poder pelear esta buena batalla hasta que Dios nos llame a su presencia o hasta que Él venga por nosotros. Y entonces les recomiendo muchísimo este libro, que lo puedan leer. Muchas gracias.